Hola, ¿qué tal? Soy David Cristaldo y conmigo vamos a estar desarrollando los temas que incluyen biología tanto molecular como celular. Este sería el primer capítulo que vamos a estar desarrollando, que incluye los temas generales de biología que debemos comprender para después llegar avanzando poco a poco a los temas más complejos. Y para ya no perder tanto tiempo, empezando con el primer punto que quiero tocar, es definir qué es la biología. Cuando nosotros hablamos de biología, tenemos que entender de qué estamos hablando, obviamente. Bios se refiere a vida y logos se refiere al estudio. O sea que básicamente la biología es el estudio de la vida. Es bastante sencillo, es conocer un poco su etiología, ¿verdad? Su etimología. Ahora, ¿cómo nosotros definimos que algo está vivo? Ahí está un dilema. No tanto yendo hacia el apartado filosófico, sino más bien al apartado biológico. ¿Cómo definimos que algo es un ser vivo? Por eso es que tenemos que conocer las características de los seres vivos. Y podemos adentrarnos ya mencionando la primera característica. Los organismos se componen de células o componentes subcelulares. Este es un punto bastante importante. De hecho, es la primera característica porque es de las más importantes. La célula, y esto tienen que acordarse bien, es el bloque de construcción de los seres vivos. Eso quiere decir que si no hay célula, no hay seres vivos. Y la célula en sí, como unidad, como una sola célula, en sí ya constituye a un ser vivo. Ahora, respecto a esta primera característica, tenemos que destacar la teoría celular. ¿Qué es lo que dicta la teoría celular? Básicamente dicta que todos los seres vivos están compuestos de células. Justo lo que menciona la primera característica. Ahora, otro punto importante es mencionar quiénes propusieron esta teoría. Fueron dos científicos, Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Simplemente hay que conocer sus nombres, no hace falta profundizar en algo más respecto a ese punto. Ahora, relacionado a esta característica, tenemos que describir que los seres vivos se pueden clasificar de dos maneras, en organismos unicelulares y organismos pluricelulares. El nombre ya nos menciona algo del concepto. Los unicelulares están compuestos de una sola célula y pluricelulares de varias células. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, somos ejemplos de organismos pluricelulares. Abordando la siguiente característica, mencionamos que los organismos crecen y se desarrollan. Esta característica es bastante importante, debido a que acá podemos tocar muchos conceptos biológicos que tenemos que entender desde el principio. Primero mencionamos en simples palabras qué es el crecimiento. El crecimiento es, como digo, en simples palabras, el aumento del tamaño del organismo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y también podemos describir el desarrollo, que el desarrollo serían todos los cambios que sufre el organismo a lo largo de este crecimiento. Ahora, ahondando en los conceptos más técnicos, tenemos que diferenciar los dos tipos de crecimientos biológicos, que son la hiperplasia y la hipertrofia. Y es clave diferenciarlos desde ahora porque nos van a servir más adelante. Cuando hablamos de hiperplasia, estamos hablando, en simples palabras, del aumento en el número de células para que crezca el tejido. ¿A qué me refiero con tejido? Con tejido me refiero a un conjunto de células. Por ejemplo, empiezo con 2 células, después avanzo a 4 células, después obtengo 8 células, después 16 células y así sucesivamente. Aumenta el número de células. Ahí hablamos de hiperplasia. Por otro lado tenemos la hipertrofia. Cuando hablamos de hipertrofia, que es el otro tipo de crecimiento biológico, estamos hablando de un aumento en el tamaño celular, en el tamaño de la célula. Esto es sencillo de entender con el siguiente ejemplo. En el primer tejido tenemos 4 células. Si este tejido sufre hipertrofia, esas 4 células se mantienen. Sin embargo, aumentan de tamaño. Siguen siendo 4 células, pero aumentan de tamaño. Y si hacemos hiperplasia con ese mismo tejido de 4 células, al hacer la hiperplasia, no aumentan de tamaño estas células, pero sí aumentan en cantidad. Entonces tenemos 6 células. Ahora hablando de la siguiente característica, es que
tenemos que mencionar que los organismos regulan sus procesos metabólicos. Esta característica también se suele mencionar en otras bibliografías de otra manera. Los seres vivos poseen un metabolismo autorregulado. A mí me gusta más esta información. ¿Cómo se define? Primero tenemos que explicar las palabras que utiliza la característica. Metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? En simples palabras, el metabolismo es la suma de las reacciones químicas internas de un organismo. En nuestro organismo en todo momento están ocurriendo reacciones químicas que permiten nuestra supervivencia. Y la suma de todas esas reacciones constituyen el metabolismo. Ahora, el metabolismo autorregulado se refiere a que el propio cuerpo tiene la capacidad de regular cómo ocurren estas reacciones químicas. Ahora debemos profundizar en los tipos de metabolismo. Ya que conocemos el concepto de metabolismo, ahora hablemos de sus tipos. Esta parte es bastante esencial. Tenemos dos tipos de metabolismo: el anabolismo y el catabolismo. Vamos a hablar primero del anabolismo. Básicamente, en simples palabras, consiste en obtener moléculas complejas a partir de moléculas simples, o sea, construir. ¿A qué me refiero con obtener algo complejo a partir de algo simple? Por ejemplo, a partir de un compuesto de 2 carbonos, obtengo, uniendo otros compuestos, al final un producto de 6 carbonos. O sea que a partir de algo simple obtuve algo más complejo. Construí. Ese es un proceso anabólico. Ahora, respecto al anabolismo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esto también es relevante, y es que cuando yo debo construir algo dentro de la célula o en base a compuestos orgánicos, debo gastar energía, por lo que el anabolismo requiere energía. Es muy importante destacar esto porque es una diferencia clave con el catabolismo que vamos a ver más adelante. También podemos mencionarle de otra manera. En vez de mencionar que requiere energía, podemos utilizar la palabra o mencionar que es un proceso endergónico. ¿Qué significa endergónico? Ender significa hacia adentro y ergónico se refiere a la energía. Por lo que acá estamos describiendo que la energía va hacia adentro. ¿Hacia adentro de qué? Hacia adentro del proceso, hacia adentro de las reacciones. Se refiere a que se requiere energía para que ocurran estas reacciones. Ahora, otras palabras clave que tenemos que conocer respecto a anabolismo es la palabra síntesis. ¿Por qué debemos conocer la palabra síntesis? Porque siempre se refieren a los procesos anabólicos con la palabra síntesis. Por ejemplo, síntesis de glucosa. Capaz ustedes no conozcan lo que es la glucosa, pero ya saben que es un proceso anabólico porque utiliza la palabra síntesis. Otras palabras clave que también se pueden utilizar son crear, construir, y una de las palabras que más se utiliza es génesis. Se utiliza la palabra génesis, que también se refiere a creación. Ahora, por otro lado tenemos el catabolismo. El catabolismo, por simple lógica, ya podemos deducir que es básicamente lo contrario al anabolismo. O sea, el catabolismo consiste en obtener moléculas sencillas a partir de moléculas más complejas. Como di el ejemplo hace rato, vuelvo a explicar con una comparación. Un compuesto de 6 carbonos es mi molécula compleja. Y a partir de este compuesto de 6 carbonos, obtengo 2 compuestos de 3 carbonos. El compuesto más simple son los compuestos de 3 carbonos y el más complejo es el de 6 carbonos. A partir de algo complejo, obtuve algo más simple. O en otras palabras, estoy desarmando, destruyendo o degradando, que son las palabras que se le atribuyen a este tipo de metabolismo. Degradación es una palabra que se utiliza bastante en este tipo de metabolismo. Sin embargo, también tenemos que conocer otras que son sinónimos, pero hay una en particular que es bastante relevante. El sufijo lisis. ¿Por qué el sufijo lisis? Lisis
va al final del proceso y siempre indica catabolismo. ¿De qué manera, por ejemplo? Glucólisis. Capaz no conozcan lo que es la glucólisis, pero al saber que acaba en lisis, ya pueden deducir que es un proceso catabólico. Y otro punto también relevante que tenemos que mencionar respecto al catabolismo es que libera energía. Cuando yo quiero construir algo, gasto energía. Pero cuando yo destruyo o degrado eso que construí, toda esa energía que utilicé se libera. En simples palabras, libera energía. O si queremos ponernos más técnicos, podemos mencionar que es un proceso exergónico, que funciona de la misma manera, ¿verdad? Exo se refiere a afuera y ergónico se refiere a la energía. Exergónico, la energía va hacia afuera. Ahora, ya conociendo los tipos de metabolismo y los sufijos o prefijos que se utilizan en cada uno de los casos, podemos conocer ya la mayoría de reacciones bioquímicas y orgánicas que ocurren en el cuerpo. Por ejemplo, glucogenogénesis, tal vez no sepamos qué es, pero ustedes ya pueden deducir que es un proceso anabólico. Utiliza la palabra génesis. Glucólisis, que es un ejemplo que ya mencioné, catabólico, porque acaba en lisis. Y así con muchísimas otras vías metabólicas. Ahora, un pequeño esquema que ayuda bastante a entender este proceso de anabolismo y catabolismo es el siguiente. Hablamos de moléculas simples y moléculas complejas. ¿Qué tenemos que entender? Que para pasar de moléculas simples a moléculas más complejas, estamos construyendo, por lo que sería anabolismo. Y para pasar de moléculas complejas a moléculas más simples, estamos destruyendo, lo que sería catabolismo. Y como último agregado, y la razón por la que quería mencionar este esquema, es para describir que el proceso anabólico el proceso catabólico libera ATP, que es un compuesto que capaz aún no conozcan, pero para simplificar más, porque más adelante vamos a hablar de él, es energía. Y el proceso anabólico ingresa ATP, o sea, gasta ATP. Con otras palabras, gasta energía. Y con ese esquema ya podemos dejar por concluido la diferencia entre anabolismo y catabolismo. Ahora que ya conocemos los tipos de metabolismo y que dominamos esos conceptos, nos toca hablar de la clasificación de los seres vivos según el tipo de metabolismo o el ciclo energético que poseen. Esta es una clasificación bastante conocida, se suele usar bastante en los colegios, por lo que es común que ya la conozcan. Sin embargo, tenemos que destacarla porque es importante. ¿Qué clasificación es o de qué estamos hablando? De los organismos autótrofos, heterótrofos y los descomponedores. Son sencillos los conceptos respecto a ellos. Hay que destacar ciertos puntos nada más. Los organismos autótrofos son los que producen su propio alimento. ¿A través de qué proceso? Y esto es importante, a través de la fotosíntesis. Los autótrofos producen su alimento a través de la fotosíntesis. Un buen ejemplo son las plantas, ¿verdad? Los heterótrofos son organismos dependientes. ¿Por qué son organismos dependientes? Porque dependen, para obtener su alimento, de comer literalmente otros autótrofos u otros heterótrofos. Nosotros somos un ejemplo de organismos autótrofos. Requerimos comer plantas o otros animales para obtener energía. Y por último, los descomponedores, que son un tipo especial de heterótrofos que básicamente están dentro de esta clasificación para cerrar el ciclo. ¿Qué ciclo? Sencillo. La planta crece y hace fotosíntesis, por lo que produce su propio alimento, autótrofa. Luego, un ciervo
come la planta. Esto es, este ciervo sería heterótrofo. Y por último, el ciervo muere y para no perder esa energía que acumuló el ciervo a lo largo de toda su vida y todas las formas que comió que se acumularon en su cuerpo, existen los descomponedores, que básicamente lo que hacen es descomponer la materia orgánica con enzimas, que básicamente son proteínas que degradan sustancias o que catalizan reacciones, para obtener energía a partir de la materia orgánica muerta. Esos son los descomponedores. Acá, por ejemplo, tenemos de ejemplo a los hongos, que como digo, funcionan para aprovechar esta energía final de los, en simples palabras, cadáveres, por ejemplo, o de las plantas ya marchitas. Ahora, avanzando a la siguiente característica, debemos mencionar que los organismos reaccionan a estímulos. Este es un concepto bastante simple, en el que tenemos varios ejemplos que debemos conocer y por suerte se les puede aplicar bastante lógica. Un estímulo evidentemente es un cambio que ocurre en el entorno del organismo o el ser vivo, y este organismo reacciona ante este estímulo. Tiene una reacción o respuesta ante este estímulo. Ahora, como notarán acá, no están especificados los ejemplos porque quiero que apliquen un poco de lógica para que sea más fácil que se recuerden. Si ustedes llegan a la conclusión, va a ser mucho más sencillo que esto permanezca en su memoria. Así que, dando un ejemplo, tenemos que entender, antes que nada, que tenemos estímulos físicos y estímulos químicos. Y cada uno de estos se divide en externos o internos. Por lo que tenemos estímulo físico externo, físico interno, químico externo y químico interno. Ahora yo voy a mencionar un ejemplo y ustedes pueden ponerle pausa y pensar por unos segundos para deducir en qué ejemplo o en qué clasificación va a ir este estímulo. El primer ejemplo es la fiebre. ¿Dónde podría ir la fiebre? La fiebre es el aumento de la temperatura corporal. Si hablamos de temperatura, tiene que ser un estímulo físico, porque la temperatura es algo físico. Y como que ocurre dentro del organismo, porque la fiebre ocurre dentro del organismo, hablamos de un estímulo físico interno. Otro ejemplo podría ser, yo ahora me voy a mi casa y como algo dulce, qué sé yo, un bollo, y ¿qué va a ocurrir con el azúcar de mi sangre? Porque yo comí algo dulce, se va a elevar el azúcar en sangre que tengo, ¿verdad? ¿Qué tipo de estímulo sería? Sencillo, aplicándole lógica. Es básicamente un aumento del soluto, que es el azúcar, en el solvente, que es la sangre. Es algo químico. ¿Y dónde ocurre? En el interior de mi organismo. O sea, es químico interno. Un ejemplo de estímulo químico interno sería aumento de los niveles de glucemia. Glucemia es azúcar en sangre, no hace falta que profundicemos demasiado en ese concepto. El siguiente ejemplo que tenemos es, yo estoy dormido, me despierto y prendo la luz rápido. ¿Qué suele ocurrir en esas circunstancias? Como que siento, entre comillas, que me queman los ojos. ¿Por qué suele ocurrir eso? Porque mis pupilas, que son los músculos que tengo acá en el ojo, están demasiado abiertas porque no había exposición a la luz. Entonces estaban buscando luz. Como que yo estaba en la oscuridad, ellas estaban intentando buscar luz, por eso estaban más abiertas. Sin embargo, ya al prender la luz de golpe, recibieron mucha luz rápido y se cerraron por este estímulo lumínico que ocurrió de forma muy brusca. ¿Ese qué tipo de estímulo sería? Estímulo físico, porque hablo de la luz, y es algo que ocurrió fuera de mi organismo, por lo que sería estímulo físico externo. Cambios en la intensidad de la luz. Y ya no hace falta que deduzcan porque solo queda un ejemplo, el estímulo químico externo. Súper sencillo. Cuando los animales liberan feromonas. Cuando los animales entran en celo, la hembra por lo general libera feromonas que atraen a todos los machos a su alrededor. Las feromonas son un compuesto químico que se liberan hacia el exterior, por lo que sería un ejemplo de estímulo químico externo. Liberación de feromonas. La siguiente característica que debemos conocer de los seres vivos
es que se reproducen. Esto es bastante lógico. Si yo quiero considerar a algún ser vivo, obviamente debe de tener la capacidad de dejar descendencia. Sin embargo, es muy importante destacar que hay dos tipos de reproducción. Podemos mencionar primero la reproducción asexual, que se da cuando un organismo se desprende de una célula madre o segmento corporal de un individuo para formar un nuevo organismo. Ese tipo de reproducción es bastante simple, bueno, es más compleja, pero en términos teóricos es simple. Sin embargo, la que sí debemos conocer más y que tiene conceptos un poco más finos es la reproducción sexual. ¿Qué debemos de entender de la reproducción sexual? Muy importante. Es que es la reproducción que depende de gametos. ¿A qué yo me refiero cuando hablo de gametos? El óvulo para la mujer y el espermatozoide para el hombre. ¿Cómo funciona? En la reproducción sexual, los gametos femeninos, óvulos, y los gametos masculinos, espermatozoides, deben de unirse para así más adelante formar un ser vivo. Al unirse el óvulo y el espermatozoide, se forma algo denominado cigoto. Esas tres palabras, óvulo, espermatozoide y cigoto, siempre están relacionadas a la reproducción sexual. Es un punto clave que debemos recordar. Luego, podemos mencionar como siguiente característica que los seres vivos se adaptan al cambio ambiental. Acá no hay mucho que debamos destacar porque es bastante lógico. Si un ser vivo está demasiado tiempo en un clima frío, a lo largo que deje descendencia, esta descendencia va a aguantar mejor el frío. Y lo mismo en otras circunstancias. Los seres vivos se adaptan y evolucionan para adaptarse al cambio ambiental. Y como última característica, mencionamos que los seres vivos realizan movimientos. Esto a mí me chocó bastante la primera vez que estuve estudiando biología, porque no sabía que las plantas, por ejemplo, realizan movimientos, y sí lo realizan, e incluso debemos conocer cómo se denomina. El movimiento de las plantas se denomina tropismo. Es un movimiento muy lento y casi imperceptible, pero que ocurre, por ejemplo, si dejamos crecer una planta en un lugar con sombra, esta siempre va a intentar crecer a lo largo de los años hacia donde hay más sol. Se mueven de cierta manera que no detectamos, pero sí existe. Tropismo. Luego tenemos el movimiento ameboideo, que son de un tipo de células que se denominan amebas, que utilizan pseudópodos o pies falsos. Ese es el movimiento ameboideo. Utilizan pseudópodos o pies falsos. Ese es el ejemplo. También tenemos el movimiento ciliar y flagelar, que es el que utilizan la mayoría de células, que consiste en utilizar estructuras denominadas cilios y flagelos que le permiten el movimiento. Y por último, el sistema que nosotros utilizamos, los seres humanos, que es el sistema osteoartromuscular, que se refiere al uso de los huesos, articulaciones y músculos para el movimiento. Y estos fueron los temas que desarrollamos en este video. Nos vamos a encontrar en siguientes videos para mencionar puntos relacionados a estos, por lo que ya deben dominarlos completamente.